Gaza lanzó 4.000 cohetes hacia Israel. ¿Qué dirías que Israel debería haber hecho en lugar de lo que hicieron? ¿Entonces piensas rendirte? Los abogados internacionales dicen que tienen derecho a defenderse y responder a objetivos militares. Pero había una sensación de que la respuesta probablemente fue un crimen de guerra porque no evitó suficientemente las bajas civiles. Pero ellos intencionalmente pusieron los cohetes en zonas civiles. Esa es su... El Ministerio de Defensa de Israel también está en zona civil. Ambos lados lo hacen porque son países muy poblados. Sí, creo que Hamás hace esto en particular y pienso que eso es un crimen de guerra por parte de Hamás. Hay maneras de determinar si alguien tiene integridad moral, y una de las formas más sencillas de hacerlo es escuchándolos y ver si están siguiendo una línea partidista consistente o si en realidad están abiertos a ideas que no necesariamente son consistentes con su postura clásica y partido. Y muy pocas personas realmente pasan esta prueba de demostrar integridad moral. Una de las pocas personas que lo hace, sorprendentemente, diría yo, para muchos y para muchos otros, de manera impactante, es Bill Maher. Y él ha demostrado claridad de pensamiento, incluso cuando muchos que generalmente están alineados con su forma de pensar o su pensamiento liberal. Él está dispuesto a apartarse de eso. Cuando los hechos son diferentes, veamos este clip. Me frustró porque no había nadie en los medios liberales que defendiera a Israel. Ahora nos hemos convertido en un país donde somos unilaterales en este tema. También me gustaría decir de entrada que no creo que los chicos entiendan, y cuando digo chicos me refiero a las generaciones más jóvenes, que no puedes aprender historia en Instagram. Simplemente no hay suficiente espacio. Así que quiero repasar un poco de la historia, pero primero leí tu columna al respecto, imparcial y brillante como siempre, pero déjame citarte de inmediato. Dices que en casa Israel tiene una democracia robusta que otorga más derechos a los ciudadanos árabes que sus vecinos. ¿Esto fue después? Esto fue después de todo una guerra con Gaza. Gracias a Dios, Israel trata a sus ciudadanos árabes mejor de lo que Egipto, Siria o Arabia Saudita tratan a sus propios ciudadanos árabes. No lo vi mucho en la prensa, me alegró que lo mencionaras. ¿Puedes dar más detalles? ¿Por qué dices que los tratan mejor? ¿Son ciudadanos árabes? O sea, también dije mucho más. Y claramente dentro de Israel, los ciudadanos árabes obviamente votan, pueden servir en la Knesset, pueden ser jueces. Algunas de las organizaciones más sólidas que alzan la voz por los palestinos son organizaciones como B'Tselem, la Organización de Derechos Humanos. Eso no ocurre en Egipto, que masacra a los egipcios que apoyan la democracia. Ya vimos lo que pasa en Siria. Pero también diría que mencioné ese punto para dar contexto. Creo que es importante entender que Israel en casa realmente es fuerte, pero no creo que eso sea una defensa para Israel. Participar en posibles crímenes de guerra en Gaza o involucrarse. Bueno, Gaza lanzó 4.000 cohetes hacia Israel. ¿Qué dirías que Israel debería haber hecho en lugar de lo que hicieron? los abogados internacionales dicen que tienen derecho a defenderse y responder a objetivos militares. Pero había una sensación de que la respuesta probablemente fue un crimen de guerra porque no evitó suficientemente las bajas civiles. Pero ellos pusieron intencionalmente los cohetes en lugares civiles. Esa es su... Sí, el Ministerio de Defensa de Israel está en una zona civil. Ambos lados lo hacen porque son países muy poblados. Sí creo que Hamás hace esto en particular y pienso que eso es un crimen de guerra por parte de Hamás. Hamás comete crímenes de guerra al declarar la guerra. Es un crimen, es un argumento tonto. Cuando la gente va a la guerra, hay ciertas cosas que son inaceptables. Esto parece, fue una guerra normal. La gente muere en la guerra, es algo horrible. Pero, hemos desarrollado leyes de guerra precisamente para restringir la inhumanidad de la guerra. No permitimos armas químicas. No sé cómo responder a los civiles. ¿Qué pasaría si Canadá lanzara 4.000 cohetes contra Estados Unidos o México? ¿Sería una mejor analogía? Porque en realidad nosotros sí le robamos la tierra a México. Yo diría que Israel no le robó la tierra a nadie.
Esto es otra cosa que he escuchado en las últimas semanas, palabras como ocupantes, colonizadores y apartheid, que creo que la gente no entiende la historia detrás de eso. Los judíos han estado en esa zona del mundo desde aproximadamente el año 1200 antes de Cristo, mucho antes de que el primer musulmán o árabe caminara por la tierra. Años antes. Quiero decir, Jerusalén era Su capital. bien. Entonces, si solo se trata de quién llegó primero, ni siquiera hay comparación. Ha habido una presencia judía continua. Sí, los judíos fueron los que fueron ocupados por todos. Los romanos tomaron el control en algún momento, y luego los persas y los bizantinos, y después los otomanos. Así que sí, hubo colonización ahí. Comenzando en el siglo XIX y XX, empezaron a regresar a Palestina, que nunca fue un país árabe. Nunca existió un país llamado Palestina que fuera un país árabe distinto. Y sí había un problema ahí porque había dos pueblos que querían compartir la tierra. Por eso la Organización de las Naciones Unidas en 1947 dijo, está bien, vamos a dividirla. Tenemos el mapa, quiero mostrarlo. La gente olvida cómo se veía el mapa. Esto es lo que estaba sobre la mesa al principio. La parte verde es la que le habría tocado a la población árabe. Es una buena parte del país, es la mejor parte, gran parte de ella. Mira lo que tiene Israel, solo una franja pequeña junto a la costa, en el desierto, en el sur. Ese segundo mapa es lo que Israel tiene hoy en día. Sí, es mucho más, pero no les corresponde a las personas que rechazaron el trato, la mitad del pan y luego continuaron atacando. La carta de Hamás dice que solo quieren borrar a Israel y que su postura es que todos mueran. Y ya sabes, en lo que respecta a Gaza, me sorprende que los progresistas piensen que están siendo progresistas al tomar ese lado. Las Bella Hadid del mundo, estos influencers, solo quiero decir. En febrero de este año, un tribunal de Hamás dictaminó que una mujer soltera no puede viajar en Gaza sin el permiso de un tutor masculino. En verdad, ahí están los progresistas. Bella Hadid y sus amigas saldrían corriendo gritando a Tel Aviv si tuvieran que vivir en Gaza por un solo día. Pero quiero decir, he estado en Gaza muchas veces y los gazatíes comunes se quejan de Hamás todo el tiempo. No lo hice. Percibí a Bella. Hadid defendiendo a Hamás. La vi hablando por los 67 niños en Gaza que fueron asesinados. Bueno, ella es desde el río hasta el mar. Palestina será libre. Creo que lo que ella coreó con la gente es un lema de la Organización para la Liberación de Palestina que significa que Israel desde el río hasta el mar dejará de existir. Aquí vemos cosas increíbles. Bill Maher es muy claro al decir que jamás comenzó una guerra y que han lanzado miles de cohetes hacia Israel. Y decir que Israel está cometiendo crímenes de guerra por defenderse, aunque estén muriendo civiles, que eso es lo que es la guerra, eso es absurdo. Eso es lo que le dice a este caballero, es totalmente ridículo. Decir que esto es un genocidio es pura locura. Él es claro sobre eso, aunque todos los de la izquierda, que es de donde él proviene, digan lo contrario. Y eso demuestra una enorme integridad moral. Otro punto que deja muy claro es que Israel son los indígenas. Los judíos son el pueblo indígena de la tierra de Israel, no son colonizadores. Las demás personas que llegaron a Israel a través de los siglos sí lo son. Pero Israel ya estaba ahí antes de que el Islam siquiera existiera. Historia básica. Y él está dispuesto a reconocerlo. Es sorprendente decir que tenemos que aplaudir a alguien que reconoce hechos básicos e historia básica. Pero como él pertenece a un partido que no lo hace, ya sabes, un partido de pensadores que no lo hacen y una línea de pensadores que tampoco lo hacen. Se necesita mucho valor para hacerlo y él tiene ese valor, por eso es una persona que tiene integridad moral. Y él lo demuestra. Si los árabes simplemente hubieran aceptado la tierra que Israel les habría dado, habrían tenido una enorme extensión de tierra en Israel. La rechazaron cada vez que se les ofreció tierra. Es muy claro, tienes que estar ciego para no entender que no quieren tierra, quieren que el pueblo judío esté muerto.